Hola amigos y bienvenidos una vez más al aula virtual de su canal de matemáticas. En este video vamos a estudiar la integración de funciones racionales, también conocida como integración por fracciones parciales. Bien, iniciemos. Por ejemplo, si tenemos la función racional f de x, que es igual al cociente de las dos funciones polinomiales p de x dividido por q de x. Entonces, para facilitar la integración de esta función racional, podemos expresar la misma como una suma de fracciones parciales. Esto siempre y cuando el grado del polinomio del numerador, es decir, p de x, sea menor que el grado del polinomio del denominador, en cuyo caso tendríamos una función racional propia. Bien, pero ¿qué sucedería si el grado del polinomio del numerador p de x es menor o igual que el grado del polinomio del denominador q de x? En este caso se trataría de una función racional impropia. Entonces, para poder expresar esta función racional como suma de fracciones simples, primeramente lo que debemos hacer es dividir el polinomio p de x entre q de x hasta obtener el polinomio del residuo r de x, de manera que el grado de este polinomio r de x sea menor que el grado del polinomio q de x. De esta manera ya podríamos expresar el polinomio r de x como una suma de fracciones simples y proceder a la integración de la función. Bien, esto lo expresamos entonces de esta manera. Tenemos la función f de x, que sería igual al polinomio p de x dividido por q de x. Entonces, una vez que ya hemos realizado la división de estos dos polinomios, vamos a tener como resultado el polinomio s de x. Esta va a ser la parte entera de la división de estos dos polinomios. Y más el residuo, es decir, el polinomio que no podamos dividir entre q de x. Este polinomio r de x pues va a tener un grado menor que el polinomio q de x, y esta función racional entonces constituiría una función racional propia. Por lo tanto, ya podríamos expresarla como suma de fracciones simples para luego proceder a la integración. Bien, existen 4 casos para la integración por fracciones parciales, que son los que vamos a ver a continuación. Bien amigos, vamos a revisar el primer caso, pero antes de continuar, les invito a suscribirse a este canal para con su apoyo seguir produciendo videos educativos para el aprendizaje de las matemáticas. Bien, si ya te suscribiste, entonces continuemos. Bien, vamos con el caso 1. Para este, el denominador q de x es un producto de factores lineales distintos. Por ejemplo, tenemos el cociente de dos funciones polinomiales, r de x dividido por q de x. Entonces, esta función racional la podemos expresar como una suma de fracciones simples, como las que tenemos aquí. Entonces, cada una de esas fracciones va a tener la siguiente forma. Por ejemplo, la primera fracción sería, en el numerador, la constante a sub 1 dividido por el término lineal a sub 1x más b sub 1. La siguiente fracción parcial sería a sub 2 dividido por el término lineal a sub 2x más b sub 2. Y así sucesivamente hasta llegar a la última fracción parcial, que sería, por ejemplo, en el numerador, la constante a sub k dividida por el término lineal a sub kx más b sub k. Bien, si nos fijamos en el término q de x, que sería el denominador, podemos observar que tenemos factores lineales distintos, ya que los coeficientes del término lineal y del término independiente son diferentes. Por ejemplo, para la primera fracción parcial tendríamos a sub 1, para la segunda tendríamos a sub 2 y así sucesivamente hasta llegar a sub k. De igual manera, el término independiente, como podemos observar, es diferente. B sub 1 para la primera fracción parcial, B sub 2 para la segunda fracción parcial y así sucesivamente hasta llegar a B sub k. Bien, entonces resolvamos un ejercicio para poder comprender mejor el procedimiento de este caso 1. Por ejemplo, vamos a obtener la integral de la función x al cuadrado más 2x menos 1 dividido por 2x al cubo más 3x al cuadrado menos 2x diferencial de x. Bien, entonces, para poder integrar esta función racional, primeramente vamos a verificar que el grado del polinomio del numerador sea menor que el grado del polinomio del denominador. Bien, entonces observamos que el grado del polinomio del numerador es
2, mientras que el grado del polinomio del denominador es 3. Por lo mismo, es posible expresar esta función racional como una suma de fracciones simples, ya que se trata de una función racional propia. Bien, entonces primeramente lo que debemos hacer es tratar de expresar esta función que tenemos en el denominador como un producto de factores lineales, para así poder expresarla como suma de fracciones simples. Bien, entonces utilizamos las técnicas de factorización para lograr esto. Entonces, primeramente, por ejemplo, en el denominador podemos obtener lo que es factor común de estos términos. Entonces tendríamos x que multiplicaría a 2x al cuadrado más 3x menos 2. Luego, esta expresión algebraica que tenemos entre paréntesis la podemos factorar a través de la técnica de agrupación de términos. Con lo cual tendríamos aquí x que multiplicaría a 2x al cuadrado más 4x menos x menos 2. Bien, ahora ahora obtenemos factor común de estos dos primeros términos y del segundo. Entonces tendríamos aquí x que multiplica a, sacando factor común 2x, tendríamos x más 2. Luego tendríamos menos, sacamos el signo fuera y por lo tanto tendríamos aquí x más 2. Bien, luego sacamos factor común el término x más 2, con lo cual vamos a tener aquí x que multiplicaría a x más 2, que multiplica a 2x menos 1. Entonces, esta sería la expresión que tenemos en el denominador. X que multiplicaría a x más 2 y que multiplica a 2x menos 1. Bien, entonces reescribimos esta ecuación de la siguiente manera. Esto va a ser igual a la integral de x al cuadrado más 2x menos 1 dividido por x que multiplica a x más 2 y que multiplica a 2x menos 1. Diferencial de x. Bien, entonces ahora esta expresión racional que tenemos aquí, podemos identificar que en el denominador tenemos producto de factores lineales diferentes. El primer factor lineal sería x, el segundo factor lineal sería x más 2 y el tercer factor lineal sería 2x menos 1. Bien, entonces esta función racional la podemos expresar como suma de fracciones simples de esta manera. Bien, entonces reescribamos esta función en sus fracciones simples. Entonces tendríamos que x al cuadrado más 2x menos 1 dividido por x que multiplica a 2x menos 1 y que multiplica a x más 2 va a ser igual, expresado en fracciones parciales, tendríamos la constante a dividido por el primer factor lineal, que sería x. Luego tenemos más la constante b dividido por el segundo factor lineal, que sería 2x menos 1. Entonces escribimos 2x menos 1. Y luego la tercera fracción parcial sería c dividido por el tercer término lineal, que sería x más 2. Luego lo que debemos hacer es encontrar el valor de estas constantes a, b y c para dejar expresado esta función racional como la suma de fracciones simples que tenemos aquí. Entonces, a partir de estas expresiones vamos a obtener un sistema de ecuaciones de tal forma que podamos obtener el valor de estas constantes. Bien, para lo cual vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sacar común denominador de estos tres términos, con lo cual vamos a tener que esto va a ser igual. El común denominador sería x que multiplica a 2x menos 1 que multiplica a x más 2. Bien, luego vamos a dividir este término por
el primer factor lineal, que sería x. Entonces nos va a quedar un valor de 2x menos 1 que multiplica a x más 2 multiplicado por a. Luego dividimos este común denominador por el denominador de la siguiente fracción parcial. Entonces tendríamos x que multiplica 2x menos 1 y que multiplica x más 2 dividido por 2x menos 1 nos daría un valor de x que multiplica a x más 2. Entonces multiplicaría esto a b, con lo cual tendríamos más b que multiplica a x y por x más 2. Luego, finalmente, vamos a dividir esta expresión por x más 2. Nos va a dar un resultado de x que multiplica a 2x menos 1 y va a multiplicar a la constante c. Entonces tendríamos más c que multiplica a x por 2x menos 1. Bien, ahora si nos fijamos en la función racional que tenemos al inicio, esta función racional pues va a ser igual a esta otra función que tenemos acá. Como podemos observar, tenemos iguales denominadores en ambas funciones racionales. Por lo mismo podemos simplificarlos. Con lo cual solo nos quedarían las expresiones que se encuentran en el numerador. Por lo mismo entonces decimos que x cuadrado más 2x menos 1 sería igual a que multiplica al producto de estos polinomios. Entonces tendríamos a que multiplicaría a, tendríamos 2x por x nos da un valor de 2x al cuadrado. Luego 2x por 2 nos da un valor de más 4x. Luego menos 1 por x nos da un valor de menos x y menos 1 por 2 es igual a menos 2. Luego tendríamos el término b que multiplicaría a x por x más 2. Entonces esto sería igual a más b que multiplica a x al cuadrado más 2x. Luego tendríamos más c que multiplicaría a x por 2x menos 1. Entonces tendríamos más c que multiplica a 2x al cuadrado menos x. Bien, entonces a partir de esta ecuación vamos a obtener un sistema de ecuaciones a través del cual vamos a poder obtener los valores de las constantes a, b y c. Bien, entonces vamos a empezar con los términos cuadráticos. Entonces, de este lado de la ecuación tenemos que el término cuadrático es x al cuadrado. Entonces, tendríamos que x al cuadrado, pues, va a ser igual. Vamos a ver del otro lado de la ecuación. Entonces, podemos observar que para la constante a tenemos el término 2x al cuadrado. Entonces, esto lo escribimos como 2a que multiplica a x al cuadrado. Bien, revisamos si hay más términos cuadráticos para a, pues no tenemos ninguno otro. Luego revisamos para la constante b, vemos que tenemos aquí x al cuadrado. Entonces esto sería igual a más b por x al cuadrado. Luego para la constante c tendríamos 2x al cuadrado. Entonces sería más 2cx al cuadrado. Bien, ahora vamos con el término lineal. Entonces, de este lado de la ecuación tenemos el término lineal 2x. Lo anotamos aquí y decimos que esto va a ser igual a, para la constante a, tenemos que el término lineal sería 4x menos x, es decir, 3x. Entonces, sería 3ax. Luego tendríamos para b, tenemos el término b por 2x. Entonces sería aquí más 2bx. Luego tendríamos para c, tendríamos menos x. Entonces sería menos cx. Luego vamos con el término independiente.
De este lado de la ecuación tenemos menos 1. Entonces decimos que menos 1 va a ser igual a, para la constante a, podemos observar que tenemos un valor de menos 2. Entonces tendríamos aquí menos 2a. Luego tendríamos para la constante b, no existe un término independiente. Entonces, pues no lo escribimos. Luego, para c, tampoco existe un término independiente, por lo que tampoco lo escribimos. Bien, entonces ya hemos obtenido tres ecuaciones para poder obtener el valor de las constantes a, b y c. Entonces, por ejemplo, para esta primera ecuación que tenemos, si nos fijamos, todas tienen el término x al cuadrado. Por lo tanto, si sacamos aquí factor común x al cuadrado para toda esta expresión y pasamos a dividir al otro lado de la ecuación, nos quedaría x al cuadrado dividido por x al cuadrado. Es decir, estos términos se van a simplificar. Bien. Y de igual manera, por ejemplo, para el término lineal, tenemos un factor común de ambos lados de la ecuación, que sería x. De igual manera se simplificaría. Y de esta manera vamos a obtener tres ecuaciones, las mismas que serían. Para la primera, tendríamos que 1 va a ser igual a 2a más b y más 2c. La segunda ecuación sería 2 va a ser igual a 3a más 2b menos c. Y la tercera ecuación sería menos 1 va a ser igual a menos 2a. Bien, entonces vamos a trabajar ahora con estas ecuaciones para poder obtener el valor de las constantes a, b y c. Bien, entonces vamos a empezar con la tercera ecuación, que sería la más fácil, ya que podemos despejar y obtener fácilmente el valor de a. Entonces tendríamos que a sería igual a menos 1 dividido por menos 2. Nos da un valor de 1 medio. Bien, y hemos obtenido entonces el valor de la constante a. Bien, ahora para obtener los valores de b y c, vamos a reemplazar el valor de la constante a en la ecuación 1 y 2. Entonces empezamos por la ecuación 1, con lo cual tendríamos 1 va a ser igual a 2 que multiplica al valor de a, que sería 1 medio, más b y más 2c. Bien, luego entonces realizamos las operaciones, con lo cual vamos a tener que b más 2c sería igual a 1 menos 2 por 1 medio nos da un valor de 1. Entonces tendríamos aquí 1 menos 1 que nos daría un valor de 0. Bien, con la ecuación 2 realizamos lo mismo. Entonces tendríamos que 2 va a ser igual a 3 que multiplica a sería más 2b menos c. Entonces tendríamos aquí que 2b menos c va a ser igual a 2 menos 3 por 1 medio. Va a dar un valor de menos 3 medios. Bien, entonces tendríamos que 2b menos c va a ser igual a 4 medios menos 3 medios. Nos da un valor de 1 medio. Bien, ahora vamos a despejar de esta ecuación 1 el valor de b para reemplazarlo en la ecuación 2. Entonces tendríamos aquí que b va a ser igual a menos 2c. Bien, ahora reemplazamos b en la ecuación 2. Entonces tendríamos aquí 2 que multiplica a b, que tiene un valor de menos 2c, menos c va a ser igual a 1 medio. Entonces, realizando las operaciones, tendríamos aquí 2 por menos 2 nos da un valor de menos 4c. Menos c va a ser igual a 1 medio. Luego tendríamos entonces que menos 5c va a ser igual a 1 medio. Por lo tanto, c va a ser igual a menos 1 décimo. Entonces ya hemos obtenido el valor de la constante c.
Luego, este valor de c, entonces lo reemplazamos en la primera ecuación para obtener el valor de b. Entonces tenemos que b sería igual a menos 2 que multiplica c. C tiene un valor de menos un décimo. Por lo tanto, b va a ser igual a menos 2 por menos un décimo, que nos da un valor de un quinto. Entonces, de esta manera ya hemos obtenido el valor de todas las constantes. Tendríamos que a va a ser igual a un medio, b es igual a un quinto y c sería igual a menos un décimo. Y estos son los valores que tenemos que reemplazar en estas fracciones para luego proceder a realizar la integración. Bien, ahora entonces reemplacemos el valor de las constantes en esta expresión de fracciones parciales, con lo cual vamos a tener lo siguiente. Esto sería igual a la integral de a dividido por x. Entonces a tiene un valor de un medio. Entonces tendríamos aquí un medio que multiplicaría a 1 dividido por x. Luego tendríamos más b dividido por 2x menos 1. Entonces, b tiene un valor de un quinto, por lo cual tendríamos aquí un quinto que multiplicaría a 1 dividido por 2x menos 1. Luego, más c dividido por x más 2. Entonces, c tiene un valor de menos un décimo. Entonces tendríamos aquí menos un décimo que multiplicaría a 1 dividido por x más 2. Todo esto por diferencial de x. Bien, ahora vamos a obtener la integral individual de cada una de estas fracciones parciales. Entonces, tendríamos que esto va a ser igual a un medio, podemos sacar fuera de la integral, y tendríamos que multiplicar a la integral de 1 dividido por x diferencial de x. Luego tendríamos más un quinto que multiplicaría a la integral de 1 dividido por 2x menos 1 diferencial de x. Finalmente tendríamos menos un décimo que multiplica a la integral de 1 dividido por x más 2 diferencial de x. Bien, ahora procedemos a obtener la integral de cada uno de estos términos. Entonces tendríamos, para este primer término, tendríamos un medio e integral de 1 dividido por x sería igual a logaritmo natural de x. Más, tendríamos un quinto que multiplica a la integral de 1 dividido por 2x menos 1. Para integrar este término podemos utilizar sustitución. Entonces vamos a indicar que u va a ser igual a 2x menos 1. Luego la derivada de u va a ser igual a 2 diferencial de x. Por lo mismo tendríamos que el diferencial de x va a ser igual a la derivada de u dividido por 2. Bien, entonces reemplazamos aquí u por 2x menos 1. Y el diferencial de x sería igual a la derivada de u dividido por 2. Entonces eso significa que tendríamos aquí un quinto que multiplicaría a un medio, debido a que el diferencial de x tiene un valor de derivada de u dividido por 2. Y nos quedaría aquí 1 dividido por u diferencial de u. Entonces el integral de esa función sería logaritmo natural de u. Tendríamos que multiplicar al logaritmo natural de u. Y u en este caso equivale a 2x menos 1. Entonces tendríamos aquí 2x menos 1. Bien, luego tendríamos menos un décimo que multiplica a la integral de esta función. Nuevamente podemos integrar utilizando sustitución. Hacemos que u sea igual a x más 2, por lo tanto la derivada de u sería igual a derivada de x. Bien, entonces tendríamos aquí 1 dividido por u diferencial de u. Entonces la integral de 1 dividido por u diferencial de u sería igual a logaritmo natural de u. U tendría un valor de x más 2.
Y finalmente, no nos debemos olvidar de sumar la constante de integración, la misma que en este caso la vamos a definir como una constante k para no confundirnos con la constante c que utilizamos anteriormente para la conversión de la función racional a fracciones parciales. Bien, finalmente realizamos las multiplicaciones para simplificar la expresión, con lo cual tendríamos que esto sería igual a 1/2 logaritmo natural de x más 1/5 por 1/2 nos da un valor de 1/10 logaritmo natural de 2x menos 1 menos 1/10 logaritmo natural de x más 2 más la constante de integración k. Entonces esta sería la solución o la integral de esta función racional a través del uso del método de integración por fracciones parciales. Bien amigos, y eso es todo por ahora. No te pierdas el próximo video en donde resolveremos un ejercicio del segundo caso de integración por fracciones parciales. Además, no olvides suscribirte al canal y darle like al video para con tu apoyo poder seguir realizando videos educativos para el aprendizaje de las matemáticas. Nos vemos la próxima.